¿Cómo están muchachos? Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. ¿Cómo les va? Vamos a hacer el problemita 10 de la hoja de trabajo, ¿ya? Ya, ahí levanta la manito cuando esté listo para resolver, ¿ya?
Ya, vamos a resolverlo. Entonces verán, yo tengo básicamente un campo eléctrico que se está expresando como una función vectorial, ¿sí? Que estaría acá. Nosotros tenemos varias coordenadas, las coordenadas del punto A y del punto B. Calcule la diferencia de potencial B menos A través de la trayectoria y es igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros le vamos a, o vamos a hallar la diferencia de potencial a través de esta trayectoria. Nuevamente, cuando yo hablo de potencial eléctrico, puede o no puede existir carga, ¿no es cierto? Puede haber una carga en A moviéndose a B, como no puede existir, pero yo sí puedo hallar la diferencia de potencial, esa es una de las ventajas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, lo vamos a mover desde el punto A, que es 0, 0, hasta el punto B, que es 2, 4. ¿A través de qué trayectoria me dice que la mueva? Que lo mueva a través de la trayectoria x al cuadrado. O a través de qué trayectoria me pide, ¿no? La diferencia de potencial. A través de, nuevamente y es igual a x al cuadrado. Calcule la diferencia de potencial. Potencial en B menos potencial en A. Así que vamos a utilizar la formulita que nosotros habíamos visto. El campo eléctrico no es constante, así que mucho cuidado. Esta formulita que vimos nosotros en la clase anterior no la podemos utilizar, sino que debemos utilizarle la definición que vimos en un principio, ¿cierto? Diferencia de potencial. En este caso es igual al potencial en A menos el potencial en B. Y esto es igual a menos la integral, ¿no es cierto? De línea de E punto de E. ¿Sí? Aquí le voy a poner los límites de integración. ¿Sí? La pregunta es, aquí le pongo el puntito A, aquí le pongo el A, ¿en cuál de ellos le pongo? El agua en la parte superior y B en la parte inferior. Ya, ¿no es cierto? Solo hay que ver acá. Recuerde que esto es final menos inicial, entonces aquí los límites serían B hasta A, ¿cierto? Como le dije, hay algunos libros que ya este menos le quieren cambiar por acá y eso se me hace a mí particularmente difícil porque tengo que memorizar cómo me dio reemplazando y el signo del autor. A veces ellos le cambian acá, como le dije, o a veces ellos simplemente cambian los límites de integración. Y eso pues me hace una fórmula ya muy particular. Sí, entonces por eso yo siempre le dejo aquí el menos. ¿Ya? Listo, entonces con esto es fácil identificar cuál es final, cuál es inicial. Entonces aquí sería el inicial y esto sería nuestro punto final. ¿Ya? Vamos a ver por acá. Nosotros tenemos nuestro vector campo eléctrico como menos 3x en y más 2xy en j. ¿Sí? Y tenemos nuestro elemento eh, desplazamiento no infinitesimal, que es de x en y más de y en j. ¿Sí? Podría ponerle de z en k, pero como el campo eléctrico no está a lo largo del eje z, pues no es necesario. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el producto punto que está acá? Lo hacemos término a término, ¿no es cierto? Es decir, este por este de acá. Me quedaría por aquí nuestra diferencia de potencial, que es menos la integral desde el punto B hasta el punto A. Aquí nos quedaría como menos 3x que multiplica de x más 2xy que multiplica de y. ¿Sí? Yo puedo separar estas integrales. La diferencia de potencial me quedaría como la integral de 3x en dx, ¿no es cierto? Y aquí me quedaría menos. El 2 también le saco de una vez. Xy que multiplica de y. ¿Ya? Listo. Como ya separé las integrales, los límites de integración también me van a cambiar. ¿Sí? ¿Cuáles serían los límites de integración en esta integral que tengo por acá? Sería desde un x inicial, ¿no es cierto? En este caso sería de x de b hasta un x de a.
Y en el lado derecho sería pues con el término menos 2xy. El diferencial está en función de y, ¿no es cierto? Sería entonces desde un y de b hasta un y de a. Ese es el inicial y el final. ¿Sí? Ahora, para hacer la integral que yo tengo acá, tengo un problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo debe estar en función de x. Perdón, en función de y. ¿Sí? Así que yo tengo algunas alternativas por acá. Si es que quiere despejo x, ¿sí? Y lo reemplazo acá y ya me quedaría en función de y. El problema por aquí es que esto me quedaría x es igual a raíz de y, ¿sí? Y a lo mejor se complica un poquito porque usted sabe que cuando yo despejo aquí x, aquí yo tengo un signo más, un signo menos, y tendría que ver exactamente cuál de los dos escoger, ¿sí? Ver además el dominio de esta nueva función y todo esto, ¿no? A ver cuál de ellas debo escoger. Para evitarme eso, yo otra vez voy a seguir trabajando en función de x, ¿sí? Y para ello lo que yo voy a hacer es trabajar con nuestra función, que y es igual a x al cuadrado. Yo puedo sacar de y, que sería 2x, que multiplica 2x, ¿sí? Y observe que pues de esta manera, ¿no es cierto? Lo hacemos un poquito más fácil. Ya le dejamos todo en función de x. Ya verá. 2, ¿no es cierto? Aquí x, este ya no me molesta. Y me dice que es x al cuadrado. De y me dice que es 2x que multiplica de x. Y ahora todo el mundo está en función de x, ¿cierto? Y esto sería desde un x de b hasta un x de a. Listo, deme haciendo las integrales y evaluando. Me avisa cuánto sale ya. Me avisa cuánto sale. 98,500 voltios, que es igual a 19,6 voltios. 19,6. Sí. Ya. Listo. Entonces, bueno, aquí hicimos otra vez una integral de línea, ¿no es cierto? Ya. Aquí el campo eléctrico estaba en coordenadas rectangulares. Por ahí hay un problemita. Déjenme ver por acá. Por aquí hay este problemita, el 11. Este es otro problema que también es muy importante. Por favor, Aralia. Aquí tenemos la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí en el 11? Tengo que calcular primero
el campo eléctrico que hace una línea de carga muy larga, ¿no es cierto? Y esto obviamente con Gauss. Una vez que tenga el potencial eléctrico, observe que para sacar la diferencia de potencial aquí solo trabajaríamos a lo largo del eje radial, ¿sí? Y eso nos facilita mucho las cosas. Hará el problemita 11, ¿ya? Listo. Vamos a hacer el problema 21. Ya sabemos cómo calcular el potencial eléctrico para una distribución uniforme de carga, ¿cierto? Así que vamos a hacer este problemita, cópiale y cuando esté listo levantamos la mano, ¿ya? Ya, vamos a resolverle. Tenemos un alambre con una densidad en línea de carga uniforme, ¿cierto? Y se dobla como se indica en la figura. Determine el potencial eléctrico en nuestro punto O, ¿sí? ¿Qué características tiene el potencial eléctrico? Como habíamos dicho, él es un escalar. La facilidad aquí es que no tengo que estar viendo direcciones, ¿no es cierto? Lo que sí hay que respetar las reglas de álgebra convencional, o sea, es decir, hay que ver si el potencial eléctrico es positivo o negativo, ¿ya? Como la densidad es lambda, yo puedo asumir que lambda es mayor a cero, es decir, se debe a una carga positiva nada más, ¿sí? Entonces, aquí debería ser una suma, nada más, ¿sí? Ahora, yo voy a dividir este objeto en dos, ¿no es cierto? Primero, bueno, serían tres cuerpitos, los rectilíneos, los tramos rectilíneos y el tramo curvilíneo, ¿sí? Voy a calcular el potencial eléctrico de uno de los tramos rectilíneos, ¿sí? Y luego lo voy a duplicar. ¿Por qué? Porque este tiene simetría, ¿cierto? Y luego después, ¿qué haría? Voy a calcular el potencial eléctrico del tramo curvilíneo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿de cuál quiere calcular el potencial eléctrico? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Cuál quiere verle? Derecho. Ya. Vamos con el lado derecho, ¿ya? Este tiene por ahí, a lo mejor se podría confundir si es que trata de encontrarle esto. Si es que le hace del lado izquierdo, pues se hace un poquito más fácil, siempre y cuando usted ponga el sistema de coordenadas justo acá, aquí, ¿ya?
Ahora, le vamos a poner sistema de coordenadas acá, para ver qué es lo que cambiaría, ¿ya? Entonces, le vamos a aislar. Lo aislamos en dos cuerpitos. Vamos primero con el tramo rectilíneo, ¿cierto? Le voy yo a ponerle la barra de esta forma, porque si no se me va a perder en el gráfico. Voy a poner el sistema de coordenadas. Ya. Esta es nuestra barrita, 2R, y tengo que calcular el potencial eléctrico en este punto de por acá, en el punto O. ¿Sí? Como le dije, yo voy a poner el sistema de coordenadas en el extremo derecho. Esto es lo más importante. ¿Dónde va a poner el sistema de coordenadas? Porque según eso yo comienzo a medir X, ¿sí? O Y, las posiciones. Ya sabe que eso sí es importante. Sí, así que primerito eso, definir exactamente dónde va a poner el sistema de coordenadas. Algunos muchachos comienzan ya a resolver el problema, ¿no es cierto? Y ponen por acá, no sé, el diferencial de carga y le dicen X, luego después le confunden con a X. Sí, entonces para evitarnos eso, primerito esto, ¿no? Ya, ahora, ¿cuál es el procedimiento? Tomar un elemento diferencial de carga, ¿cierto? Que sea mi elemento diferencial de carga, ahí está. Como está a lo largo de la línea, sería un diferencial de longitud, ¿sí? Observe, nosotros estamos trabajando a lo largo del eje X, así que dl simplemente sería dx nada más en este caso, ¿sí? Voy a poner la formulita por acá. Un diferencial de potencial eléctrico es igual a la constante, el diferencial de carga sobre R, ¿sí? Así que necesito R, que es la distancia desde el diferencial de carga hasta O. Sería todo esto, ¿no? Esto es R. ¿Ya? ¿Cómo sacamos ese vector R? Nuevamente, pues con un vector posición relativa, ¿cierto? Para ello debo yo conocer la posición del elemento diferencial de Q. ¿Sí? Y como sabemos, la posición del elemento diferencial de Q va a ir cambiando, ¿no es cierto? Todos ellos los vamos a sumar, así que debo dejarle en función de una variable. En función de qué variable le voy a dejar por aquí, le voy a dejar en función de X. Esta sería nuestra posición. ¿Sí? Pero usted me dice, pero verá que usted puso el sistema de coordenadas hacia la derecha. Y ahora usted está midiendo X acá, ¿no es cierto? ¿Por qué la posición no debería ser menos X? Ya, resulta que nuevamente aquí le debemos poner nuestra posición como X, no como menos X. ¿Sí? ¿Por qué no le ponemos como menos X? Porque nosotros después, al momento de plantear los límites de integración, ahí sí veremos los valores de X que tiene acá, ¿no es cierto? Y son valores de X ya negativos. Entonces, el signo por el cual si usted se está preocupando ahorita va a aparecer después cuando yo ponga los límites de integración. ¿Sí está entendido hasta aquí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Puedo explicar de nuevo por qué a DL le puso DX? Ah, es que verán. DL, este, vectorialmente le puedo poner como dx en y, ¿no es cierto? Más de y en j más de z en k. Es el mismo DL que nosotros pusimos en la parte superior, ¿sí? Ahora, al estar trabajando a lo largo del eje X, todo ello se hace en cero, ¿sí? Y DL simplemente me queda igual a dx. Sí, profe, gracias. Ya. Otra también, la que vimos, recuerde usted. DL era 1 más la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado que multiplica de x. En este caso, ¿cuál es la ecuación de la curva aquí? Sería esta línea, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ecuación? Y es igual a 0. Usted toma esto, deriva, ¿y qué me queda? Me queda que DL ha sido igual a dx. ¿Sí estábamos de acuerdo? Sí, profe. Ya.
Listo. Ahora, nuevamente, como estoy trabajando a lo largo del eje X, algunas cosas aquí se hacen fáciles, ¿no es cierto? Entonces no tengo que estar haciendo ese procedimiento general que vimos en clase, ¿no? Que sería para ejercicios un poquito más complejos. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ver. Necesitamos por acá nuestro vector R. ¿Y cómo nos quedaría R? En este caso simplemente nos quedaría como la coordenada del punto O menos X, ¿no es cierto? ¿Qué coordenada tiene el punto O? Vamos a ver. Esta barra tiene una longitud de 2R, que es esto, ¿cierto? ¿Sí? Y ojo que el punto O está a una distancia R, entonces todo esto valdría 3R, ¿sí? Así que le voy a poner aquí la coordenada del punto O. Y esta coordenada es 0 perdón, sería menos 3R, ¿no? 0. ¿Ya? Así que nuestro vector R vendría a ser en este caso la coordenada del punto O en X, que sería menos 3R, ¿cierto? En Y, menos la coordenada del punto en X, que sería X y, ¿cierto? Que sería la posición del diferencial de carga. Nuestro vector R entonces nos quedaría como menos 3R más X en dirección Y, ¿sí? Pero en este caso, pues, nos interesa solamente la magnitud del vector R, y aquí la cosa se hace más sencilla, ¿no es cierto? Como estoy trabajando solamente a lo largo del eje X, me quedaría 3R más X, ¿sí? ¿Ya? Ahora, como ya tengo R en función de X, el diferencial de carga también debería estar en función de R, ¿cierto? Así que ya sabe usted que ahí nos ayuda lambda, ¿no es cierto? Lambda es de Q sobre dl, en este caso le puedo poner directo de X. Aquí nos quedaría que dq ha sido igual a lambda que multiplica de X. ¿Ya? Podemos plantearle por aquí el diferencial de potencial eléctrico, que sería la constante, el diferencial de carga, lambda por dx, sobre el vector r, no, la magnitud r, perdón, que sería 3r más x. ¿Sí? Listo. Vamos a integrar el lado izquierdo y sabe usted que me queda ya la diferencia de potencial. Voy a integrar en el lado derecho. ¿Cuáles serían los límites de integración ya en el lado derecho? ¿Desde dónde hasta dónde está variando x? Véale usted. ¿Desde dónde hasta dónde iríamos? Podría ser de 0 a 2R. Exactamente. Hay que ver desde dónde cambia x. Y x comienza primero acá, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde se va? Hasta este punto. ¿Sí? Hasta ahí hemos sumado ya todos los elementos diferenciales de carga a lo largo de la barra. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los límites? Sería desde 0 hasta menos 2R. ¿Sí? Este es el valor de x cuando estoy en el extremo de la barra. ¿Y cuánto vale aquí x? Obviamente vale menos 2R. ¿Sí? Y como le decía, aquí en los límites de integración aparece el menos, ¿no es cierto? Por el cual usted estaba preocupado al inicio, ¿no? ¿Por qué no le puse menos x acá? Sí, él aparece después en los límites de integración. ¿Ya? Así que vamos a integrar esto, me quedaría
igual a la constante lambda, ¿no es cierto? Esto sería el logaritmo natural de 3r más x, pendiente de valor desde 0 hasta menos 2r. Esto me quedaría constante lambda. Por aquí ingreso el límite superior, me quedaría el logaritmo natural de. Esto sería r, ¿cierto? Menos, por acá, al ingresar el 0 me quedaría el logaritmo natural de 3n. Esto sería la constante lambda. Le puedo poner aquí como una división, ¿no es cierto?, de argumentos, y esto sería r sobre 3n. Y esto me queda constante lambda 1/3. ¿Ya? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué quedó el límite como 2R? Es que estábamos leyendo el potencial eléctrico de esta barra, ¿no es cierto? Entonces, yo debo variar, debo ver entre qué valores va a variar x, ¿sí? Y pues x, que es la posición del elemento diferencial, variaría desde este primer elemento diferencial que está acá, ¿no es cierto? Sería desde x es igual a 0 hasta el último elemento diferencial que está acá. Y este es cuando x vale, en este caso, menos 2r, ¿sí? Gracias. Ya, por eso van estos límites de integración, ¿no? De 0 a menos 2r. Ya, ¿alguna otra preguntita? Dije, Sí. R no debería valer, o sea, no se entendí bien eso, o sea, 3R menos X. Ya, ¿por qué? Es toda la distancia desde el 0 hasta O, 3R, y sería eso el vector R más el vector X. Ya, a ver. Se supone que esto debe reflejar la distancia, ¿no es cierto? Para cualquier valor de x, ¿sí? Cuando x sea igual a 0, ¿cuál debería ser la distancia? Debería darme justamente menos 3r, ¿no es cierto? Entonces, cuando x es igual a 0, aquí pues la distancia efectivamente me da 3r, ¿ya? Ahora, cuando x sea igual a menos 2r, ¿cierto? Vamos a ver qué distancia debería darme. Debería darme una distancia de r. Entonces, le ingreso usted aquí el valor de x. Cuando x sea menos 2r, ¿qué distancia me da aquí? Me da una distancia de r. Sí, así que esto de alguna manera sí está reflejando bien la distancia. Sí, lo que hay que considerar aquí son los signos de r. Aquí sí ya van los signos, ¿no es cierto?, de las coordenadas, de la posición. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? Ya, listo. La respuesta aquí me pone el logaritmo natural de 3. Nosotros estamos sacando 1 sobre 3.
Sí, esto le voy a revisar ya, a ver si está mal la respuesta, a ver si hemos cometido algún error. Ya, listo. Vamos a pasar ya a hallar el potencial eléctrico de esta figurita, ¿ya? Por aquí entonces tenemos un semicírculo de radio E. Yo voy a poner nuevamente el puntito O, que es donde debemos calcular el potencial eléctrico, ¿sí? Y lo que vamos a hacer por acá es poner nuevamente el sistema de coordenadas, ¿sí? ¿Dónde me conviene poner el sistema de coordenadas? Me conviene ponerle ya en el centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir del centro yo tengo cierta simetría, entonces tengo por acá X y Y. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos por acá? Igual, tomamos nuestro elemento diferencial de carga, lo voy a tomar por acá, de Q. Este diferencial de carga está a lo largo de este diferencial de longitud. ¿Sí? ¿Qué más debo ver? Debo ver la distancia de este elemento diferencial hasta O, que es nuestro vector R. Ya, observe que aquí tenemos cierta facilidad, y esto es que el vector R es siempre un valor constante, ¿cierto? ¿Ya? Así que el potencial eléctrico en este puntito O vendría a ser igual a la constante, el diferencial de carga sobre la distancia, ¿sí? En este caso la distancia, como le dije yo, es siempre una constante porque todos los puntos están en la misma distancia R, así que él puede salir tranquilamente de la integral. Y lo único que tendría por acá es el potencial eléctrico es igual a la constante sobre R, le pongo ya de una vez porque R minúscula vale R siempre, ¿cierto? Y me quedaría la integral de dq, ¿sí? Y la integral de dq en este caso, ¿qué viene a ser? Viene a ser simplemente la carga, ¿ya? Obviamente viene a ser la carga de todo esto. La pregunta es, ¿cómo sacaría usted la carga de todo esto que tengo acá? En función de lambda. ¿Cómo lo haríamos? Verá, sabemos que lambda es igual a dq sobre dl, ¿no es cierto? A lo mejor esto no me sirva mucho por acá, ¿sí? Como es uniforme la distribución de carga, yo puedo utilizarle por aquí que esto es la carga sobre la longitud. Como yo quiero la carga, debería multiplicar lambda por la longitud, ¿sí? Como yo quiero toda esta carga, ¿de qué longitud estamos hablando aquí? La longitud sería, exactamente, sería pi por r, ¿ya? Así que la carga que tenemos acá ha sido lambda pi por r. El potencial eléctrico entonces, debido a esta distribución de cargas, ha sido la constante sobre el radio por lambda pi por r. ¿Ya? Una vez que ya tengo este potencial eléctrico, lo único que tenemos que hacer es una suma nada más, ¿no es cierto? El potencial eléctrico ya en el punto O vendría a ser la suma de dos veces este potencial eléctrico, ¿cierto? Porque yo tengo dos barras, más el potencial eléctrico debido a esta distribución. Me quedaría entonces por acá dos veces constante lambda logaritmo natural de un tercio, más por aquí tendríamos la constante, ¿sí? Lambda, y esto sería pi nada más porque
Observe aquí, podemos simplificar los R's, ¿no? ¿Ya? Por ahí podríamos seguirle trabajando para llegar a la respuesta que nos da, ¿sí? Ahora, este 1/3 está pendiente de revisarle, ¿ya? A ver si es que es 3, 1/3, a lo mejor si nos equivocamos por ahí. Ahí yo le aviso, ¿ya? ¿Alguna preguntita, alguna duda hasta aquí? Profe, ¿qué pasó con la vara izquierda? El potencial eléctrico que hace la barra izquierda es exactamente el potencial eléctrico que hace esta barra. Observe que el potencial eléctrico no tiene direcciones, ¿no es cierto? Es simplemente una cantidad escalar. Entonces, ¿qué potencial eléctrico hace la barra izquierda? El mismo potencial que hace la barra derecha. Gracias. Ya. ¿Alguna otra preguntita? Profe, no entendí muy bien cómo sacó el vector R. Esa parte no. El vector R le sacamos como un vector posición relativa, ¿no es cierto? Sería R del punto O menos R del diferencial de carga. Entonces, ¿cuánto vale R del punto O? R del punto O, como estamos a lo largo del eje X, vale simplemente menos 3R, ¿cierto? En dirección Y. ¿Y cuánto vale R del diferencial de carga? Es decir, este vector de acá. Simplemente le habíamos puesto X. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? Profe, ¿puedo bajarle un poquito más a la parte de abajo de la superficie? Ya. ¿Este o del otro lado? Del otro lado de la curva. Ahí está. ¿Ya? Dije, una Bueno, pregunta. Los límites de integración en la anterior, en la que era solo la barra, ya. ¿sería lo mismo si cogemos los límites de menos 2R hasta cero? A ver, 2R hasta Cero, no de 0. cero hasta menos 2R, sino de menos 2R. No le va a dar lo mismo porque obviamente usted sabe que le va a cambiar un signo, ¿no? Usted sabe las propiedades de la integral definida. Si usted intercambia los límites de integración, por ahí sale un signo menos. Entonces la respuesta tendría o debería tener un signo menos por ahí. Ah, ya. Efectivamente, este es el error. El error está acá. Los límites de integración, ¿no es cierto? Los límites de integración deberían ser, pues, desde el primer valor que vemos en X desde la izquierda, ¿cierto? Este siempre es el primer valor. Y los límites de aquí deberían ser menos 2R hasta 0. ¿Sí? Y ahí es justamente ese signo menos que nos hacía falta. Verán, por aquí me quedaría menos 2R hasta 0. Evaluándole con el primer valor, nos quedaría por acá este 3R menos el logaritmo natural por aquí. Me quedaría, al ingresarle 3R menos 2R, me quedaría simplemente R. Y esto me cambia por acá. Sería desde 3R sobre R. Y esto es igual al logaritmo natural de 3. Ya. Sí, yo cometí un error al momento de poner los límites de integración. Ya sabe que los límites se deben poner, pues, el límite inferior desde donde aparece X, ¿no es cierto? El primer valor. Y ahí avanzamos en dirección del X positivo. Entonces aquí sería desde menos 2 R hasta 0. ¿Sí? Y ahí estamos.
Cambie eso, por favor. También le voy a cambiar acá en la respuesta. Ya es logaritmo natural de 3. Ya. Listo, ya le vimos. Entonces, sí está correcta la respuesta. Sí está bien. Ya. ¿Alguna preguntita, alguna duda? No. ¿Estamos todos claros? Listo, entonces seguirá haciendo los ejercicios, ¿no? Ya sabe que acá complementamos nada más, pero en principio usted tiene que hacer los ejercicios, ¿ya? El día martes nuevamente tenemos la prueba, pero eso es en el horario de componente docente, ¿cierto? Entonces, yo quisiera ya que para esta semana estén resueltas ya las hojas de trabajo, ¿sí? Es decir, la hoja desde la 1 hasta la 4. Y la 4 es lo que veamos hasta la semana anterior, ¿no es cierto?, de componente docente, es decir, solamente la primera parte de la hoja 4, es decir, los problemitas desde el 1 hasta el 8, ¿sí? Diferencia de potencial también ya vimos, sería 9, 10, 11, 12 y el 13. De ahí esto pues todavía está pendiente de verlo, ¿no es cierto? Para distribución continua también vimos ya, pero esos puede dejarle para la siguiente semana. Entonces, los ejercicios resueltos, desde la hoja 1 hasta la 13. Sería esto para el día miércoles de la siguiente semana. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, ahí de una vez estudian, ¿no es cierto? Ahora, si es que por ahí se le hace difícil presentar los deberes, ahí me avisa, podríamos aplazar. Ya, pero lo ideal es que hagan los ejercicios, así va a entender. Ya, entonces nos vemos la siguiente semana, ¿ya? A ver, no, sería el viernes. Nos vemos el viernes. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Hasta luego, Isaac. profe. Luego, profe. Hasta luego. Luego, Bye, profe. bye.